Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. Quedan pocos días para que Brasil escoja la continuación del desastre del gobierno de Jair Bolsonaro o recuperar con Lula da Silva lo que significó un gobierno popular y al servicio de la democracia en su más amplio sentido y sobre todo en su significado más profundo. Aquí no hacemos pronósticos, pero sí análisis y por eso tenemos por delante la percepción de que ganando Lula no solo Brasil vence en estas circunstancias, sino que América Latina consolida una tendencia progresista tras un paréntesis de la llamada restauración conservadora, como lo pronosticó Rafael Correa en su momento. De este acontecimiento político en Brasil queremos conversar con el periodista y analista político Felipe Bianchi, a quien le damos la más cordial bienvenida como siempre. Felipe, qué gusto tenerte acá, ¿cómo estás? Hola Orlando, saludo a ustedes ahí en Telesur y a toda la audiencia. Vamos bien acá, reta final ahora. Falta poco para poder decidir el futuro de Brasil y seguramente que también va a tener un gran impacto en la región estas elecciones, ¿no? Claro que sí. La pregunta que te plantearía de entrada es cómo se vive este momento, cómo se siente el clima. Hemos visto concentraciones, un apoyo mayoritario a un Lula da Silva duro, vigoroso, alegre, contento. ¿Cómo se siente la población brasileña frente a un presidente que además se lo ve desesperado con mensajes catastróficos? Sí, Orlando, mira, son dos cuestiones que marcan esta semana que antecede, estos días que anteceden las elecciones. Primero, el hecho de que Brasil ha empeorado mucho la calidad de vida de sus ciudadanos. Tenemos 33 millones de personas en situación de hambre y también como 20.000 millones de personas en inseguridad alimentaria, el desempleo al techo, la inflación alta. O sea, la vida empeoró mucho y eso ya es por un hecho que juega en contra de Bolsonaro. Según los escándalos de corrupción de Bolsonaro, ¿no? La familia está involucrada en un montón de episodios oscuros, ¿no? Con envolvimiento, están incluso conectados con el crimen organizado. Hay muchas denuncias de pago de 51 casas y departamentos con efectivo por parte de su familia. Por otro lado, Lula ha acertado mucho en eso de construir una frente amplia para enfrentar ese adversario fascista, ¿no? Lo que se siente en la calle es muy contagiante, porque además de la militancia de la izquierda, del campo progresista, Lula ha logrado construir una alianza con otros sectores de la sociedad también, y en estos últimos días hay mucha gente saliendo en defensa de Lula, declarando voto a Lula, incluso liderazgos de centro, ¿no? Lo que es para Bolsonaro una mala noticia. Las encuestas muestran que Lula lidera con grandes chances de ganar en primera vuelta. Ya, pero para ganar en primera vuelta, ¿qué se necesita, Felipe? ¿Qué es lo que hace falta en términos legales como en los términos político-electorales? No te entendí, Orlando. Por favor, se puede Sí, repetir. ¿qué hace falta para ganar en primera vuelta? Una explicación rápida, concreta, no solamente en términos legales, sino también en términos políticos y electorales. Sí, para que gane en primera vuelta necesita 50% de los votos válidos más uno. Claro. Así que las encuestas ya muestran que de votos válidos ya se consigue eso. Ya. Lo que pasa es que no se sabe lo que va a pasar el día después, así que se divulgan los resultados de las elecciones, ¿no? Ujú. Porque aunque Lula tenga todo para llevar eso, para llevar la victoria en primera, no se sabe cómo van a reaccionar los sectores fascistas de Bolsonaro, porque su militancia, su base es muy consolidada y violenta. Pero todo indica que si gana Lula en primera vuelta, va a ser más difícil que Bolsonaro conteste los resultados, ¿no? Porque habría que impugnarse todas las elecciones a nivel también de diputados, de gobernadores. Así que hay una movida también interesante por la victoria en primera vuelta para disminuir el riesgo de que la cosa se ponga más violenta, de que se cuestionen los resultados. Sabemos que eso es un expediente muy utilizado por la derecha en nuestro continente, ¿no? De cuestionar resultados para intentar dar vuelta a una derrota electoral. Pero de esta vez enfrentamos a un adversario cuyos seguidores están organizados y pregan la violencia, ¿no? Claro. Del punto de vista legal, Orlando, lo que va a pasar es que las instituciones
también están muy atentas, muy pendientes Ajá, de eso, exacto. ¿no? El Tribunal Superior Electoral está imponiendo duras reglas para evitar episodios de violencia e intentos golpistas, porque ya pasamos eso en 2018. Había gente que iba a votar, accedía a las urnas y sacaba fotos portando armas de fuego Así es, en las exacto. urnas. Así que están muy atentos con esto también. Claro, pero Felipe, te hacía la pregunta considerando esta última parte que acabas de mencionar, porque efectivamente no hay garantías de parte del gobierno, no hay garantías no solamente legales, sino institucionales por parte de quienes están al frente del gobierno actual. Y la pregunta es cómo defenderse de eso, cómo garantizar o blindar o proteger el sistema electoral. Sí, sí, Orlando, tienes razón. Bolsonaro hace muchas declaraciones que nadie sabe si es como una profecía, si es un blefe, ¿no? De que no hay otra chance que no ganar a él. O sea, como si no gana es porque hubo fraude. También hay sectores de alta patente militar que dicen que van a seguir paralelamente los resultados de las urnas para hacer como un conteo paralelo. Eso, muchos analistas y muchas analistas de aquí apuestan que Bolsonaro habla eso para imponer un poco de miedo, para meter miedo, para intimidar a sus oponentes. Pero la verdad que solo hay dos cosas que pueden ser hechas. Una es la movilización de la población para defender los resultados de las urnas, ¿no? Hay un llamado muy grande para que la sociedad se manifieste, va a las calles, salga a las calles para defender lo que va a ser los resultados del domingo. Otra también es que no tenemos misión de observación electoral oficial, así que estamos recibiendo también acá muchos y muchas periodistas, comunicadores, comunicadoras populares, medios de comunicación, sean contrahegemónicos o mismo medios comerciales tradicionales, con ojos a eso, ¿no? Para producir relatos, para producir contenidos que muestran lo que va a pasar acá. La verdad, Orlando, que podemos decir mucho sobre lo que va a pasar hasta el día 2. Se puede hacer pronósticos, se puede hacer apuestas sobre lo que va a pasar hasta el momento del voto y el conteo. Después es una pregunta de millones, como decimos acá, porque va a exigir mucha movilización de la gente para que se defienda la soberanía del voto. Y yo te hacía esa pregunta también por lo que acabas de mencionar y quisiera que lo amplificaras porque sin observadores internacionales, sin veedores propios, incluso internos, ¿cómo va a pensarse un proceso electoral que puede tener filtraciones, que puede tener porosidades? ¿Hasta dónde la observancia internacional le puede dar más seguridad y más confianza al elector brasileño, bien sea que vote por uno u otro candidato? Exactamente. Sabemos que las misiones de observación electoral son fundamentales para garantizar que no haya irregularidades, trampas de todo tipo, ¿no? Y lo que pasa es que acá hay una movida para que la gente se haga fiscal. Hay una campaña muy fuerte para que la gente se haga voluntaria del proceso para fiscalizar las elecciones, porque eso también se puede hacer desde un punto de vista ciudadano, ¿no? De la práctica de estar ahí en los colegios electorales, de producir registros, imágenes, videos, entrevistas. Y bueno, va a ser de esta forma. Hay mucha gente que viene como veedores, observadores, aunque no oficiales. Van a ser fundamentales porque los ojos están puestos en estas elecciones, ¿no? Bolsonaro se ha convertido en un paria internacional y el mundo también espera que Brasil pueda, de una cierta forma, sacar adelante esa página de la historia, reconstruir el país, y eso va a pasar incluso por garantizar la sobrevida de la democracia en ese domingo 2 de octubre. Ya, una última pregunta entonces para esta primera parte, Felipe. En este sentido, ¿cómo se comportan los medios? Porque veo que hay un cambio de relato, no es un apoyo mayoritario, hay unos matices en los medios de comunicación alrededor de la candidatura de Jair Bolsonaro, es decir, ya no le conceden todo el espacio, le han criticado sus posturas. ¿Hasta dónde este bloque mediático que apoyó y que además legitimó el golpe contra Dilma y después legitimó las medidas del señor Jair Bolsonaro ha cambiado de postura y por qué se explicaría esto? Es muy interesante esa pregunta, Orlando, porque históricamente
los medios de comunicación masivo de Brasil, así como en toda Latinoamérica y Caribe, siempre estuvo muy alienado con la derecha. Más que eso, es la derecha, es el principal partido de oposición a los gobiernos Lula y Dilma fueron los medios, no la derecha política, porque son más fuertes que los propios partidos de derecha. Lo que pasó con Bolsonaro es que por primera vez hubo una complejidad de que muchos de estos medios son contra Bolsonaro, la figura de Bolsonaro, su personaje fascista, en los costumbres, ¿sabe? De meterse en las opciones de creencia, de orientación sexual, eso, pero están alineados con su agenda económica. Entonces hay ese contraste. Al mismo tiempo que hubo una escalada de ataques a la libertad de prensa y de expresión por parte del gobierno Bolsonaro, ¿no? Él suma centenas de casos de intimidación de periodistas, de ofensas, de amenazas, tanto por parte del presidente, pero también de sus seguidores. Y al mismo tiempo esos medios como hacen un juego de criticar al fascismo de Bolsonaro, pero defender su agenda económica de su gobierno. Claro. Pero lo que pasa también es que esa agenda no entregó tanto resultado como se prevía, porque el fascismo de Bolsonaro es malo para los negocios, ¿no? También hace como, por ejemplo, para el sector de agronegocio, que es un aliado de Bolsonaro, muchas cosas que él habla, se quema muchas puentes con el capitalismo, tanto de nuestro continente cuanto de afuera. Entonces los medios se ven en eso. Hay medios grandes que son controlados por religiosos, ¿no? Por bispos, pastores, que están más alineados ideológicamente con Bolsonaro. Pero hay otros como la Red Globo, que es el más grande partido político de Brasil también, por así decir, que también tiene eso, como no quiere que Bolsonaro gane, eso es una postura de Globo muy clara. No quieren que Bolsonaro gane, pero no quieren que Lula gane aplastando en primera vuelta para que Lula sea obligado a negociar con Globo en una segunda vuelta, ¿sabe? Hay ese contraste, es compleja la cosa, pero también se ha tornado insoportable lo que Bolsonaro impone a los medios, porque los amenaza todo el tiempo, ¿sabe? Los ataca, los deslegitima, y es un escenario que los medios hablaban mucho que quien decía eso era la izquierda, y nunca pasó eso. Siempre hubo plena libertad de prensa y de expresión, y ahora están como probando a la carne lo que condenaban falsamente, ¿sabe? Claro que sí, hagamos una pausa y enseguida volvamos con Felipe Bianchi a propósito de que quedan pocos días. No se olviden, este domingo próximo elecciones en Brasil, de lo cual tendremos una cobertura también especial aquí en Telesur. Vamos a la pausa. Aquí estamos de vuelta en Enclave Política y seguimos conversando con el periodista y analista político Felipe Bianchi, a quien le consultamos. Hay un factor que siempre va a ser determinante en el proceso político, electoral, social incluso de Brasil, y tiene que ver con los sectores religiosos, con los sectores evangélicos, algunos sectores que determinan incluso, dicen los expertos, hasta un 30% de los votos. ¿Hasta dónde este sector o está dividido o apoya masivamente a uno de los dos candidatos que lideran las encuestas? Este es un tema de verdad que se discute mucho acá en Brasil, porque es un desafío tremendo. El neopentecostalismo ha crecido mucho en Brasil y eso en 2018 tuvo un papel clave para la victoria de Bolsonaro, ¿no? Porque cuando se sacan la base de debate social por una que los pastores han adherido a la campaña de Bolsonaro y todo se explicaba por el medio de la religión, la cosa se pone más difícil, claro. Pero las encuestas también han mostrado, Orlando, ahora, que hay una tendencia del voto a Lula por parte de mucha gente en esos sectores, y esos votos, al menos en las encuestas, se cuentan como se llamamos aquí, el voto envergonhado, como así, un voto que la persona no se siente constrangida de declarar.
Y eso está pasando mucho con el tema de ese de los evangélicos, que son votos que no quieren decir a la comunidad evangélica, por ejemplo, a su pastor, que van a votar a Lula, pero en la encuesta dicen que sí. Es una cosa curiosa, es seguramente un desafío, porque la verdad que el campo progresista de Brasil está poniendo mucha atención en cómo dialogar con los evangélicos. Seguramente son ciudadanos de la que se tratados con la misma clase de todos los otros, ¿no? Así que seguramente va a ser decisivo eso también. Claro. Y lo que pasa es que mismo los pastores también están un poco más lejanos a Bolsonaro que antes, porque está muy difícil defender a él con su campaña brutal de armamento, de llamamiento a la violencia, al enfrentamiento. La gente también está muy fastidiada con eso. ¿Sabe? La vida ha empeorado, la solución es siempre la violencia en su discurso, y eso no tiene nada de cristiano, nada de que Dios haría, ¿no? Como decimos aquí. Es un tema muy, muy caliente. Y la pregunta que uno se haría en medio de estas circunstancias, ¿por qué hay ese apoyo a Jair Bolsonaro que estaría en alrededor del 30%? ¿Qué es lo que tienen a su favor estas personas que pueden respaldar a alguien que, por supuesto, por ejemplo, en el caso de la pandemia fue un desastre? Lo decía el propio Lula en una concentración, no soltó ni una lágrima por los muertos, de centenas de miles de muertos en Brasil, y sí llora por la reina Isabel. Sí, esto es muy triste en primer lugar porque fue una tragedia lo que vivimos acá. Todos y todas tienen a alguien cuya vida fue perdida por la total omisión de Bolsonaro y el negacionismo del gobierno de Brasil con la pandemia. Pero lo que pasó, Orlando, es que Brasil tiene ese histórico de no haber impuesto duras sanciones y puniciones a los responsables por los crímenes de la dictadura militar, cívico-militar de 1964-85. Y eso creó una cultura de que no se habla de la dictadura, pero con Bolsonaro mucha gente se sintió como autorizada a volver a defender todo aquello que pasó en el país. ¿Sabe? Por ejemplo, Bolsonaro hace constantes odes a la tortura, ¿no? Como exalta la tortura, la persecución de sus enemigos, y esto como estimuló mucha gente a también expresar ese odio fascista libremente, abiertamente. Y él logró construir una base de apoyo que no cambia. Es mucha gente, eso es una mala noticia para Brasil, porque el bolsonarismo quizás sea más fuerte que tener Bolsonaro como presidente. Vamos a tener que pensar cómo enfrentar también eso. Pero lo que pasa es que en esas elecciones por primera vez hay una situación distinta en nuestra historia, que es que los votos están consolidados hace mucho tiempo. Bolsonaro tiene esos 30% de apoyo, pero no crece nada, porque es una base consolidada, pero que se retroalimenta del discurso radical fascista de Bolsonaro. Lula crece porque amplía democráticamente sus bases. Y eso es una cosa por eso que Bolsonaro está como un poco complicada la cosa para él. Porque aunque tenga una base de apoyo que es más ideológica, es una base ideológica, hay mucha gente que votó a él que ya se alejó de Bolsonaro en la pandemia o antes con la crisis. Los que quedaron son porque tienen realmente una ideología que se identifican con él. Pero eso también no da para ganar las elecciones solo con eso. Por eso que estamos tan pendientes de defender los resultados de las urnas. Y también, por ejemplo, ya te agradezco de antemano que hagan ese programa, ese enclave política sobre ese tema, porque vamos a tener que estar muy pendientes de eso, ¿no? Esa base de 30% es muy radicalizada y seguramente se articula por los llamados violentos que hace el presidente. Ya, y una pregunta que es clara también, ¿de qué manera se ha comportado Ciro Gómez en los últimos días, considerando las peticiones que se le han hecho de distintos sectores, organizaciones de académicos, de intelectuales, diciéndole que es preferible ceder a la candidatura de Lula a que perder vergonzosamente? ¿Hasta dónde esto puede pesar? Claro, Ciro Gómez es un referente político muy importante acá en Brasil. Y por eso es un tema que mueve tanto ese debate.
porque sería fundamental. Hay mucha gente al centro y al centro derecha del espectro político que se ha reconciliado con Lula, con PT, con partidos de izquierda, por el objetivo mayor que es sacar a Bolsonaro, poner fin a esta pesadilla, ¿no? Cambiar la página para una nueva página de nuestra historia, porque esa está manchada de sangre, manchada de escándalos, está una cosa brutal. Y por eso que la gente habla tanto de eso, porque los votos que tiene Ciro Gómez les alcanzaría para que Lula no solo ganase en primera, pero que con sobras. Entonces hay ese debate. Sí, Ciro Gómez ha anunciado que va a hacer una declaración sobre eso las próximas horas. No sé a qué hora es exactamente, pero va a declarar algo nuevo, pero lo que se dice es que va a reafirmar su candidatura. Esto es malo porque puede ser que de sobrevida a Bolsonaro. Hay muchas críticas, incluso por las bases históricas del brisolismo, ¿no? De Leonel Brizola, el referente del trabalismo brasileño, ¿no? De esa línea que sigue el partido PDT. Así que mucha gente del mismo partido de Ciro Gómez, en especial los más antiguos, la vieja guardia del partido, ha señalado también un manifiesto para que Ciro Gómez desista de esa candidatura para apoyar a la única candidatura que tiene reales chances de derrotar a Bolsonaro. Entonces sí, es un tema también que está muy presente en el debate electoral de este año en Brasil. Ya, y una cosa que para ir cerrando, Felipe, es importante, ¿hasta dónde se mide el impacto que podría tener un triunfo de Lula en las próximas elecciones, tomando en cuenta que en América Latina, como decía en la introducción, hay una nueva oleada de progresismo? Presidente Petro ha adquirido una estatura política internacional muy importante. Obviamente Andrés Manuel López Obrador está en esa misma dimensión. ¿Hasta dónde también esto pesa en la decisión de los brasileños a la hora de votar? Bien, en primer lugar, Brasil ha perdido mucho de su prestigio internacional en los últimos años, ¿no? Desde el golpe, pero especialmente con Bolsonaro. Y Lula, desde que salió de su prisión política, ha hablado mucho de la importancia de la integración regional. Esto es muy importante de notarse, porque en todos sus discursos, en todas sus entrevistas, él siempre toca ese tema de la importancia que va a tener que Brasil recupere su papel de hacer parte de un liderazgo regional para poder negociar con Europa, con otros bloques también, pero siempre ha hablado de que no se puede discutir un país de América Latina con un gigante, una potencia capitalista, solo. Hay que estar como en bloque, está hablando mucho de eso. También creo que Lula puede ser, aunque haya esa ola progresista, hay muchas diferencias también de lo que fue el escenario de comienzo de los años 2000, ¿no? Creo que Lula también tiene la capacidad, la habilidad política de poder hacer como una mediación, hacer un papel de unir a la región, aunque pese que haya diferencias. No hay problema que haya diferencias, hay problema que no estemos juntos. Claro. Para actuar en la geopolítica, en el ajedrez de la geopolítica, ¿no? Así que seguramente, por ejemplo, Lula y el PT nunca dejaron de reconocer y apoyar la democracia en Venezuela con el presidente Nicolás Maduro, por ejemplo, ¿no? Son posiciones que pueden, yo creo, hacer un contrapeso también en la región para que marchemos juntos adelante. Una cosa importante, por ejemplo, que ha tocado en el asunto de Colombia. Petro tiene desafíos muy grandes. ¿Por qué? Porque nosotros estamos luchando en Brasil para recuperar mucho de lo que perdimos. Colombia está luchando para crear derechos y situaciones inéditas. Yo creo que Brasil también tiene un papel fundamental, que es por su poder económico, su liderazgo económico en la región también, de fianzar esos procesos en América Latina, de impulsionar eso, respaldar con una potencia económica dentro del continente para que todos se beneficien de esa posición de Brasil ante el mundo. Es una tarea que nosotros tenemos con nuestros países hermanos, no es un favor que debemos a nadie, es porque
solo podemos movernos adelante si movemos todos juntos. Eso creo que está muy claro a esa altura, ¿no? Y Lula lo tiene hablado mucho eso. Es muy bueno para nosotros que Lula tenga eso tan claro también, ¿no? Claro que sí. Gracias, Felipe. Muy importante. Estamos pendientes de lo que ocurre el domingo. Volveremos a comentar contigo los resultados y, por supuesto, a la esperanza de que este cambio constituya efectivamente un beneficio, un hecho importante para el pueblo brasileño. Efectivamente, así será. Un abrazo a la distancia, Gracias. Felipe. Que estés muy bien. Un abrazo a todos en Telesur. Gracias al analista y periodista político Felipe Bianchi, a propósito de las elecciones del próximo domingo en Brasil, que aquí en Telesur tendrá una cobertura especial, porque Brasil decide este domingo. Nos vemos entonces. Chao, chao.